Gracias por continuar con nosotros. Hoy es viernes y como ya es tradición, tenemos a Julio Ramírez con la sección Vitrina, la ventana de transparencia, con un tema del que poco se habla y es el gasto, lo que cuestan las representaciones diplomáticas de México en el extranjero. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás, Mario? Hola a todo el auditorio. Pues sí, encontramos, gracias a una respuesta que nos otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿cuánto pagamos? Bueno, porque pagamos todos los mexicanos, la renta de nuestras representaciones diplomáticas, de nuestras embajadas en el mundo. Te cuento, hice un conteo del listado y tenemos 63 embajadas repartidas en el mundo por las que pagamos renta. Algunas son propiedad del Estado mexicano, es decir, el resto. Tenemos 63. 63. Y el listado que ofrece la Secretaría de Relaciones Exteriores explica que pagamos en 6 años del sexenio de Felipe Calderón, ¿sí?, desde el 1 de diciembre de 2006 hasta noviembre de 2012, 55.684.000 dólares, es decir, 724 millones de pesos. Por todas las 63. Y tiene que ver la relación que tenga con los diferentes países para ver cuánto paga de renta. Es interesante. Es decir, evidentemente no todas cuestan lo mismo. ¿Cuál es, por ejemplo, la más cara, Julio, donde más gasta el Estado mexicano en mantener la sede diplomática? La más cara se la pagamos al país que nos acaba de poner un visado, que es Canadá. Ahí es donde pagamos la embajada más cara. Le cuesta a México pagar por todo el sexenio le costó 6.204.000 dólares, es decir, 80 millones de pesos. Y en este caso, ¿cuál sería la más económica, la que menos hay erogaciones para mantener? Es interesante. Yo hubiera pensado, cuando vi el listado, lo que creí era que el primer mundo era muchísimo más caro, pues no, la embajada de Alemania. Alemania es la menos. Esto tiene que ver, Julio, quizá también con el tipo de convenios que haya con la relación que haya con los países, sí, por supuesto. ¿No? Hay algunos años en que no se detalla, aparece 0 pesos como pago de renta, pero hay otros donde se pagó poco. Por ejemplo, en el caso de Alemania, por todo el sexenio pagamos 3.395 dólares. Casi 44.000 pesos por los 6 años que tuvo la representación ahí. Por ejemplo, en Francia también es bastante cómodo. Pagamos 6.136 dólares, 79.781 pesos por tener la representación mexicana. ¿Esto es por cuánto tiempo, Julio? Por los 6 años de Felipe Calderón. Por el sexenio de Felipe Calderón. Pagamos más en Cuba, por ejemplo. En Cuba, el Estado mexicano pagó 59.996 dólares por este sexenio, es decir, 780 pesos más o menos, en este mismo periodo. En Venezuela también ya la cosa sube de tono, es la más cara de toda Sudamérica. Ahí se desembolsaron 1.050.000 dólares, es decir, 13,5 millones de pesos. Esto contrasta enormemente con lo que se gasta en una embajada, por ejemplo, de Alemania. Ajá. Claro, porque es muchísimo más. El inmueble más barato, por ejemplo, es Nicaragua. Ahí México gastó en 6 años 2.848 dólares. Vaya, pues 37,000 pesos, ¿no? Claro. Y esto, Julio, es solamente en cuanto a renta de las sedes, de los inmuebles. Sí, solamente es en cuanto a renta. Y bueno, también detalla, por ejemplo, algo de mobiliario. Hice la sumatoria, en 69 sedes diplomáticas se compraron muebles en este sexenio. Se gastaron 1.135.000 dólares. El gasto más importante, fíjate, se realizó en la Embajada de Sudáfrica. Se invirtieron 77.160 dólares. También detalla el gasto en mantenimiento y conservación de los inmuebles. Ahí el gobierno mexicano gastó 17.151.000 dólares en este sexenio. Se remodelaron 77 sedes diplomáticas. ¿Cómo ves? Muy bien, pues muy interesante, Julio, como siempre, la información que nos traes. Te agradezco haber estado aquí en esta tu sección Vitrina. Siempre hay un dato encerrado.